Actas judiciales, concepto y contenido. ¿Qué es lo que son las actas judiciales? Son los resúmenes escritos que se confeccionan con motivo de una audiencia realizada ante el juzgado. Debe contener fecha, hora, aunque el Código Procesal Civil y Comercial y Tributario no lo dice, el objeto que se haya llevado a cabo en esa audiencia, las partes que han comparecido a esa audiencia. El artículo 34, inciso 3, establece como deber de los abogados asistir a sus patrocinados en dichas audiencias. También debe contener la transcripción de lo que se expresó, las disposiciones que el juez adopta, y debe estar firmada tanto por los comparecientes como por el secretario del juzgado y el juez. Si hay inobservancia de las formas legales, desde ya se puede plantear la nulidad de ese acto jurídico y además puede esto acarrearle sanciones al secretario. Peticiones simples, concepto y contenido. El artículo 52 del Código Procesal Civil de Mendoza las define como: toda petición que no requiera fundamento puede hacerse en forma verbal o escrita y se asentará en el expediente, firmando el interesado y autorizando la diligencia el jefe de mesa de entrada. El desglose de documentos, la constitución de domicilio, por ejemplo, o pedir una notificación pendiente, o pedir la reiteración de un oficio, o la solicitud de una nueva audiencia, o la incorporación de pruebas, todos esos pedidos al juez se pueden hacer a través de estas simples peticiones. Forma de comparecer. El artículo 20 de nuestro Código Provincial nos dice: toda persona a quien corresponda intervenir en un proceso podrá comparecer personalmente o por intermedio de un representante. Firma. El artículo 34, inciso 3, nos dice que todo escrito debe llevar, cuando se comparece ante el proceso, la firma de un letrado, de un abogado. También existe la obligación de fijar domicilio. El artículo 21 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario nos dice que las partes, cuando se presenten en el proceso, deben constituir domicilio real y la dirección electrónica, o sea, domicilio electrónico, que es el email. Y los profesionales deben constituir el domicilio procesal electrónico para que les cursen las notificaciones electrónicas en ese domicilio que han previamente constituido. Expediente, concepto y generalidades. El artículo 5 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario dice que el expediente, ¿qué es lo que es el expediente? Es el legajo de piezas escritas que registran todos los actos que se van desarrollando en el proceso. Van a ser ordenados cronológicamente y van a ser foliadas en forma de libro cada una de esas fojas, provistas de una carátula inicial destinadas a individualizar esa pieza. Debe formarse con el primer escrito o escrito inicial, que se va a presentar y al que se cubre con la carátula. Cada pieza, el número de fojas no debe exceder de las 250. Si excede, se debe confeccionar una segunda pieza y así sucesivamente. El jefe de mesa de entradas es el responsable de formar, foliar y custodiar todos los expedientes que están en ese juzgado. Acá tienen una imagen ilustrativa de un expediente judicial. Carátula. ¿Qué contiene la carátula? Debe contener el número que se le va a dar a ese expediente, el juzgado que interviene, por ejemplo, primer juzgado de gestión asociada, cuarto juzgado civil, el nombre de las partes, la causa que da origen al expediente, por sucesión, por divorcio, por
daños y perjuicios, el nombre del juez que va a intervenir en esa causa, que es el titular del juzgado, el nombre del secretario y la fecha de inicio de ese expediente. Expediente electrónico. Los documentos en papel deberán incorporarse en forma digital y ser devueltos a los interesados. Desglose. El desglose es el procedimiento para retirar escritos o documentos que ya estudiamos anteriormente. Testimonios y certificados. El juez puede autorizar que se dé testimonio de la documentación que se ha incorporado a ese expediente, o sea que se le dé una certificación a la persona que ha presentado ese escrito o ese documento de que ha presentado y se encuentra en el juzgado ese escrito o ese documento. Reconstrucción de expedientes. El artículo 58 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario nos dice, en caso de pérdida, se debe proceder a la reconstrucción de ese expediente. O sea, debe reconstruirse con las resoluciones judiciales que hubiesen archivadas en el juzgado y además con las copias que puedan tener las partes. Paralización. El artículo 59 nos dice que si lleva más de 6 meses el expediente sin movimiento, o sea, sin que se presenten escritos tendientes a que ese expediente siga su curso normal, el juez ordenará determinados actos para impulsarlo, requerir, secuestrar, etc. Archivo. Cuando es imposible activar ese expediente o cuando termina la causa, el juez ordena el archivo de la misma. Se guarda al menos por 10 años, pero en el proceso sucesorio es por tiempo indeterminado. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde está el archivo judicial en Mendoza? En la bodega Giol, en Maipú. Publicidad de los expedientes. El artículo 56 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza dice que los expedientes en materia civil, comercial, laboral y tributario, salvo disposición judicial en contrario, son públicos y cualquier persona puede consultarlos. Pero ojo, son públicos para los que demuestren un interés. No cualquiera puede ir a ver un expediente. Va a tener que demostrar por qué está interesado en ver ese expediente. Por decisión judicial o a pedido de parte, excepcionalmente se pueden reservar por secretaría. ¿Quiénes pueden examinar el expediente? Los litigantes, o sea, las partes, los profesionales, los abogados, los contadores, los peritos y los demás auxiliares de la justicia. En los expedientes en soporte digital son los profesionales los que pueden intervenir en ellos. Préstamo de los expedientes. ¿Quién se puede llevar en préstamo un expediente judicial? El artículo 56 de nuestro Código Procesal Civil de Mendoza nos dice que los expedientes en soporte papel podrán ser facilitados en préstamos a los profesionales y peritos intervinientes en la causa. A nadie más, a ningún particular se le puede facilitar en préstamo el expediente. El préstamo debe ser autorizado por el secretario del juzgado, quien además fijará un plazo para el préstamo. Ese plazo es de 2 hasta 5 días, de acuerdo al tipo de causa. Cada juzgado va a registrar el préstamo en un sistema informático, en un libro especial de préstamo de expedientes, y el profesional va a firmar un cupón o un recibo. ¿Qué pasa si vence el plazo y no es devuelto el expediente? Se lo prestan por 2 días, pasan 3 días y el expediente no es devuelto al juzgado. Como sanción, no se lo volverá a prestar en lo sucesivo a ese profesional. Además, se le impondrá una multa que será de 1 a 20 yus por día, que lo que es un yus es una medida de valor que fija la Corte y que está publicada en la página web del Poder Judicial. En base a esa medida es la multa monetaria que se le va a imponer. Y además se le pueden imponer sanciones penales, incluso se puede librar una orden de allanamiento al estudio del abogado, por ejemplo, para recuperar ese expediente.
Perito contador. En el proceso sucesorio puede retirar el expediente para hacer el inventario y avalúo y la cuenta particionaria. Y el plazo del préstamo al contador lo va a fijar el secretario según la complejidad que tenga esa pericia. El tiempo en el proceso. El artículo 6 del Código Civil, del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, dispone el modo de contar los intervalos en el derecho. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, el cómputo debe empezar al día siguiente. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. Se computan solamente días hábiles. Días y horas hábiles. El artículo 60 nos dice: las actuaciones y diligencias judiciales se deben practicar en horas y días hábiles. Horas hábiles son las que van entre las 7 de la mañana y las 21 horas. Días hábiles son todos los días del año menos las ferias judiciales, o sea, todo el mes de enero, y 10 días hábiles en el mes de julio, además de los días inhábiles declarados por decreto o por ley nacional o provincial, y los sábados y domingos, lógicamente. El juez, de oficio o a pedido de parte, puede habilitar días y horas inhábiles. Durante las ferias judiciales de enero y julio siempre van a quedar magistrados y funcionarios de turno. Presentaciones fuera del horario de atención. Las actuaciones judiciales deben realizarse en horas hábiles, que son de 7 a 21 horas, pero los tribunales atienden de 7:30 a 13, lo que provocaría un perjuicio para los litigantes que no podrían presentar actuaciones fuera del horario de atención al público estando en término. Para salvar esta situación, se podrán presentar en la mesa de entrada del juzgado el día siguiente hábil dentro de las 2 primeras horas de atención. Eso lo establece el artículo 61 y es lo que se conoce como secretaría nocturna. O sea, podrán presentarlo al día siguiente del vencimiento desde las 7:30 hasta las 9:30 horas.